Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado circulando en los titulares y generando un montón de conversación entre los fans. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes seguidores de su trabajo, y posiblemente de su vida personal también. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en lo que se rumorea está ocurriendo detrás de cámaras. Para aquellos que aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas, noticias de última hora y análisis profundos como este. No querrán perderse nada. Ahora, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae hoy: gritos y furia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se enfrentan en el set. Así es, amigos. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es que nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron juntos la exitosísima serie Senkalkam, también conocida internacionalmente como Love is in the Air, podrían estar viviendo un momento de tensión o conflicto en el set de sus proyectos actuales, o quizás incluso en algún reencuentro relacionado con la serie. Entiendo que esto pueda sonar impactante, especialmente para quienes amaron la química que proyectaban en pantalla y la relación que tantos esperaban ver florecer fuera de ella. Las especulaciones han sido muchas y la verdad es que la información que tenemos proviene principalmente de fuentes no oficiales, rumores y comentarios de fans que están muy pendientes de cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la consistencia de algunos de estos rumores y la forma en que se han ido desarrollando nos dan pie a analizar qué podría estar pasando. Para empezar, recordemos la inmensa popularidad que alcanzó Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Su química era innegable y los fans se enamoraron perdidamente de la historia de amor de Eda y Serkan. Después de la serie, ambos continuaron con sus carreras, tomando proyectos individuales que, si bien han sido exitosos, quizás no han logrado recapturar esa misma magia que la audiencia asoció con ellos juntos. Y es precisamente en este contexto donde surgen las preguntas. ¿Han tenido roces profesionales? ¿Hay alguna competencia subyacente entre ellos o sus equipos? Una de las teorías más comentadas es que la presión de mantener el nivel de éxito que tuvieron con Senkalkam podría estar generando fricciones. Cuando un proyecto se vuelve tan grande, las expectativas se disparan. Los actores, sus managers y hasta los productores pueden sentir la necesidad de igualar o superar ese éxito en sus trabajos posteriores. Esto inevitablemente puede llevar a enfoques diferentes, a presiones y, en ocasiones, a desacuerdos creativos o estratégicos. Imaginemos la cantidad de atención que aún reciben estos dos actores. Cada paso que dan, cada proyecto que anuncian, es analizado con lupa. Si ambos están trabajando en proyectos ambiciosos, es natural que surjan tensiones sobre cómo posicionarse, cómo promocionar sus trabajos, e incluso sobre quién está teniendo el mayor éxito. Otro punto que se ha mencionado, y que siempre genera mucha especulación, es la relación personal entre ellos. Aunque supuestamente terminaron su relación hace algún tiempo, la historia que compartieron en pantalla y en la vida real ha sido tan intensa para los fans que cualquier indicio de incomodidad o distanciamiento entre ellos se interpreta de inmediato como un conflicto mayor. Los rumores de que no se soportan o que evitan cruzarse en eventos públicos son recurrentes. Y si bien, como digo, son rumores, la realidad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales pueden influir significativamente en la dinámica de trabajo, especialmente si ha habido una historia romántica de por medio. A veces el simple hecho de haber compartido una relación tan intensa puede hacer que las interacciones posteriores sean un poco incómodas o tensas, incluso si ambas partes son profesionales. Las fuentes cercanas que a menudo citan los medios de comunicación o las redes sociales son, lamentablemente, la base de muchas de estas noticias. Podrían ser comentarios sacados de contexto, malinterpretaciones o incluso información deliberadamente filtrada para generar controversia. Es importante ser cautelosos con estas fuentes, pero también es cierto que cuando varios rumores apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlos por completo. Se habla de discusiones acaloradas, de una falta de comunicación fluida, e incluso de que uno de ellos intenta eclipsar al otro en ciertos eventos. Consideremos también la posibilidad de que esto sea simplemente parte de la narrativa que se crea alrededor de las celebridades.
A veces los equipos de relaciones públicas pueden utilizar estos supuestos conflictos para mantener a los actores en el centro de atención, generando interés en sus proyectos. Es una estrategia arriesgada, pero no es inaudita en Hollywood o en la industria del entretenimiento en general. La controversia, bien gestionada, puede ser una herramienta poderosa para mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de que haya habido problemas genuinos. El estrés de la industria, las largas horas de trabajo, la presión de ser siempre perfectos, todo eso puede pasar factura a cualquier persona. Si a eso le sumamos el haber sido una de las parejas más seguidas del momento, la presión se multiplica. Quizás hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus carreras, o simplemente las personalidades chocaron de una manera que hizo insostenible una relación laboral o personal fluida. Otra arista de este supuesto enfrentamiento tiene que ver con los proyectos actuales. Kerem Bürsin ha estado trabajando en Mavi Surgun y Hande Erçel en Bambuka Mavi y Iki Yabank. ¿Hay alguna competencia tácita entre estos proyectos? Sus equipos están compitiendo por la atención de los medios, por acuerdos de distribución o por el favor del público. Es posible que en la lucha por mantener su estatus y relevancia, surjan rivalidades profesionales. Además, la forma en que se comunican en redes sociales también es objeto de análisis. Un me gusta a una publicación, un comentario, o la ausencia de estos, todo se interpreta. Si uno de ellos publica algo y el otro no reacciona, o si hay un comentario críptico de alguien cercano, las redes sociales explotan con teorías. Es un ciclo interminable de especulación. Lo que sí es cierto es que la dinámica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en el set de Senkalkam era algo especial. Se notaba una conexión que iba más allá de las líneas del guión. Por eso, la idea de que ahora haya gritos y furia es chocante para muchos. Imaginar a esos dos personajes, que se amaban tan apasionadamente en pantalla, ahora enzarzados en un conflicto, es una imagen difícil de procesar para sus fans. Es importante recordar que en última instancia son profesionales. Han pasado años trabajando en esta industria y saben cómo manejar las presiones y las relaciones laborales. Si realmente hay un conflicto, es probable que estén haciendo todo lo posible por mantenerlo alejado del ojo público para proteger sus carreras y sus proyectos. La profesionalidad es clave en este negocio. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Hay alguna evidencia concreta más allá de los rumores? Hasta ahora, no hemos visto declaraciones directas de ninguno de los dos abordando estos supuestos enfrentamientos. A menudo, cuando se les pregunta sobre su relación o su dinámica de trabajo, responden de manera general, elogiando al otro o hablando de la importancia de su colaboración pasada. Esto, por supuesto, solo alimenta más la especulación. Podríamos estar ante una guerra de declaraciones veladas, donde un comentario aparentemente inocuo de uno puede ser interpretado por los fans como una indirecta al otro. O quizás simplemente la distancia y el tiempo han hecho que su relación profesional, si es que existió más allá de la serie, haya evolucionado de maneras que no son tan públicas o glamorosas como esperábamos. También está la posibilidad de que el término enfrentamiento sea una exageración. A veces los desacuerdos menores o las diferencias de opinión en un set de filmación pueden ser magnificados por la prensa sensacionalista. Un día complicado, una discusión sobre una escena, o incluso una broma mal entendida, pueden convertirse en titulares de gritos y furia, si no se manejan con cuidado. Lo que sí es indiscutible es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en la audiencia. Su poder de convocatoria es inmenso. Y esta noticia, sea cierta o exagerada, sin duda está generando un gran interés, lo que a su manera, beneficia a ambos al mantenerlos en la conversación. Para concluir, es un tema complejo con muchas capas. Tenemos la nostalgia de una relación profesional y personal que cautivó al mundo. Tenemos las presiones de una industria competitiva. Tenemos el poder de las redes sociales y los rumores. Y tenemos la incertidumbre de lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. ¿Podríamos estar ante un conflicto real y serio entre dos grandes estrellas? ¿O es simplemente el circo mediático intentando crear una narrativa para mantenernos entretenidos? La verdad es que sin declaraciones oficiales y con la información fragmentada que tenemos, es difícil decirlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es seguir observando, mantenernos informados y recordar siempre que detrás de los focos, hay personas con sus propias vidas y desafíos.
En resumen, lo que hemos explorado hoy es la creciente marea de rumores y especulaciones sobre supuestos enfrentamientos entre Andercel y Kerem Bürsin en el set. Hemos analizado las posibles causas, desde la presión profesional hasta la dinámica de sus relaciones personales, y la forma en que los medios y las redes sociales alimentan estas teorías. Hemos destacado la importancia de ser críticos con la información y recordar que en el mundo del entretenimiento, no todo lo que se dice es necesariamente cierto. Agradezco enormemente que hayan estado conmigo hoy, analizando este intrigante tema. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y, sobre todo, que les haya parecido entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les preocupa que Kerem y Hande tengan problemas en el set? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.